Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre la demanda que interpuso la diputada Montserrat Arcos tras negarse a participar en el desvío de fondos para la participación política de las mujeres que tenía que ejecutar el Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Y esta demanda la enfrenta contra Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI. Así que hablaremos con ella de cómo va este tema y en qué momento se encuentra esta situación en cuanto a violencia política por razones de género, pero también los moches que pide Alejandro Moreno. Y por otra parte, vamos a platicar sobre la situación de las mujeres afromexicanas para conocer el panorama al que se enfrenta este sector de la población en nuestro país. En esta ocasión nos van a acompañar Ana Guadalupe García González, quien es integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Afrodescendientes en Morelos, y Mijane Jiménez Salinas, afromexicana y defensora de derechos humanos, cuijileña, presidenta de la organización Mano Amiga de la Costa Chica. Así que acompáñenos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener aquí en este espacio a la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, quien es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, y el tema que ella coloca en la mesa nos parece que merece profundizarse de lo que está viviendo, de las denuncias que están ocurriendo, porque bueno, pues estamos en un momento muy importante políticamente hablando en nuestro país, que merece que nos detengamos en estas situaciones que ocurren y que bueno, pues la diputada ha denunciado de manera muy puntual. Si quieres hacer un resumen, diputada, de lo que ocurrió para que arranquemos esta conversación. Bueno, brevemente comentarles que hace unos días presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y su secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, por violencia política de género, y enmarqué muy claramente que la misma fue derivada de un acto de corrupción del cual yo no quise participar. Lo que pedían o lo que buscaban y me solicitaron personalmente a ambos era que pudiéramos retornarles, o como se dice coloquialmente en este tema, obtener un moche del 50% del recurso del 3% que el OMPRI nacional que me tocaba a mí presidir en ese momento pudiera acceder a los 32 millones de pesos que nosotros manejábamos en el año 2023, y ellos, aduciendo un tema de una multa que el INE les había puesto, requerían este recurso para poder utilizarlo en otras cosas. Quiero decirte que en los 3 años anteriores nosotros ejercimos este recurso porque por ley así es, y por estatutos a partir de abril del 2023 el INE emitió unos lineamientos para que los partidos políticos le pusieran nombre y apellido al órgano al interior de cada partido que planeaba y ejecutaba dicho recurso, porque en muchas otras ocasiones se vio que se utilizaba para otras cosas, Lucía, y por eso el INE obligó a los partidos. Entonces, bueno, los 3 años anteriores que en los estatutos del PRI no decía que era el hombre el que lo hacía, lo vinimos haciendo en tiempo y forma, con honestidad, con transparencia. Involucramos a universidades de prestigio como la UNAM, el ITAM, el INAP y la Ibero para las actividades que llevábamos a cabo, y en el año 2023 la petición del presidente del partido era hacerse del 50% de estos recursos, a lo cual me negué. Me presentaron el esquema en el cual lo iban a ejecutar, solicitaron mi apoyo en aducción a la institucionalidad del partido. Quienes piensan que la institucionalidad del PRI es un cheque al portador para hacer y deshacer, creo que están en lo incorrecto. En este tiempo las mujeres tenemos cosas que hemos logrado y derechos que hemos logrado a base de mucho esfuerzo. La lucha por el 3% fue una lucha que dieron mujeres que nos antecedieron a nosotras, y me parece muy indigno que nos quieran utilizar de esa manera. Y bueno, la propuesta de ellos fue utilizar el recurso en 3 cursos en línea de un instituto patito que se comprometía con ellos a retornarles el recurso. Y a partir de mi negativa, empezaron a ejercerlo de manera unilateral el secretario de Finanzas, siendo que las facultades estatutarias de él solamente eran la supervisión del mismo, y en consecuencia yo lo que hice fue deslindarme de lo que ya estaban haciendo cuando vi publicado uno de estos 3 cursos con un valor de 11 millones de pesos y que iba a ser de manera virtual, en las páginas oficiales del partido, invitando mujeres del partido. Y cuando las militantes del partido que formaban parte del OMPRI que yo presidía me informaron,
pues lo que hice fue en una sesión de consejo político decir que yo no estaba enterada de lo que estaban haciendo, que desconocía ese programa y que le pedí al consejo político, que era el órgano estatutario facultado para revisar que el recurso de las mujeres se aplicara para y por las mujeres y que fuera ejecutado por el OMPRI nacional, pues que tomaran cartas en el asunto. No acusé, no señalé a nadie, no hice ningún tipo de expresión fuera de lo que nosotros marcamos dentro de los cánones del partido de tratar de que las cosas se resolvieran al interior. Y bueno, a partir de esta manifestación mía, pues se vino un tema de persecución, de violencia política, de obstaculización, no solamente en el ejercicio de estos recursos, sino de todas las demás actividades que nosotras teníamos ya programadas. Yo después de esta intervención busqué hablar con el presidente del partido, estaba sumamente molesto y a partir de ahí tardé pues muchos meses, muchos intentos para tratar de que me escucharas. Yo te quiero decir que la petición del secretario de Finanzas y del presidente fue por el mes de junio del 2023. Intenté resolverlo de manera interna hasta octubre. Y fue lo que yo le manifesté al presidente del partido. 4 meses en los que la dirigencia nacional de las mujeres no ameritó un acuerdo con el presidente, aún sabiendo de lo que se trataba, aún sabiendo lo que él personalmente me había pedido y aún externándole yo que tenía pruebas irrefutables de lo que el secretario de Finanzas me había solicitado, de la forma en la que me lo había solicitado y de que ya estaban ejerciendo el recurso unilateralmente, violando mis atribuciones como dirigente. Y bueno, pues finalmente lo que hicieron, Lucía, fue destituirme ilegalmente el 19 de diciembre del 2023. Y digo ilegalmente porque quien convoca en los estatutos del organismo de mujeres a una asamblea para elegir una nueva dirigente era la presidencia. Yo me enteré por redes sociales lo que habían hecho. Y esto fue derivado de que yo presenté una denuncia ante justicia partidaria y bueno, pues ellos me quitaron la personalidad jurídica para que yo ya no tuviera cómo poder seguir solicitando que mis derechos como dirigente fueran salvaguardados por el partido. Y pues a partir de ahí una serie de cosas muy terribles, no permitieron una entrega-recepción conforme a derecho, a pesar de que la solicité por escrito en 2 ocasiones. Encontré y se dieron a la tarea de que algunos de los objetos personales que yo había dejado en mi privado se pusieran a disposición mía en la banqueta del partido, afuera del CEN del PRI, en Insurgentes, y una serie de persecución, amenazas, intimidaciones, no nada más contra mí, sino contra mis colaboradoras y mis colaboradores. Y bueno, ya por un tema de seguridad, lo que hice fue hacer público la denuncia que yo presenté ante el Instituto Nacional Electoral, que pues sorpresivamente en 2 días la retornó al partido y a mí me parece esto pues un poquito grave porque pues es como si mandaras a una mujer violentada de vuelta a su casa con su violentador. Es injusto, pero bueno, pues estamos en el trámite también impugnando lo mismo y apelando a que en muchos de estos casos lo que sucede es el desconocimiento de los detalles de la situación. A mí se me ha señalado muchas cosas por la dirigencia nacional, cosas infundadas, he sido difamada, he sido perseguida y bueno, pues creo que esto sería una introducción de lo que he vivido hasta este momento. Pues bastante claro, pero vayámonos por partes, estimada diputada. A ver, una de las cosas es que tú presentas esta denuncia en el Consejo Político Nacional del partido. Justicia Partidaria también tiene conocimiento. ¿Cuáles son los canales institucionales dentro del PRI cuando hay denuncias como estas? Digamos, en tu caso como dirigente de un organismo de ese partido, ¿qué tendría que haber pasado y que no ocurrió por lo que tú estás señalando? Lo que tendría que haber pasado es que yo hubiera tenido, como lo solicité incluso por escrito, incluso días antes de que hiciera pública mi denuncia por redes sociales, solicité una reunión con el presidente. Lo que debió haber pasado es que hubiera diálogo. Yo siempre apelé a ese diálogo que hacía a mi partido un partido fuerte y que siempre enmarcaba la unidad, la institucionalidad de los integrantes de mi partido. Lo que debió haber pasado institucionalmente es que justicia partidaria diera parte, revisara cuáles eran las atribuciones del secretario de Finanzas y cuáles no, y que en un momento dado se corrigiera. Yo siempre pensé que podía resolverlo al interior del partido, siempre pensé que iba a haber diálogo y siempre pensé que dado que estaban conscientes de que me lo habían solicitado personalmente, cara a cara, no una vez, sino varias veces, por otros medios también, pues iban a tener conciencia de que estaban en algo incorrecto o en un momento dado incluso
bueno, pues las cosas como son en el partido, ¿no? O sea, en este lugar necesitamos poner otra persona, vamos a darte pues la oportunidad de que termines tu programa, lo que tengas planeado y adelante. Y políticamente yo hubiera sabido que eso era lo correcto. Legalmente debía haber tenido una respuesta de justicia partidaria. Fíjate qué irónico, la respuesta es que yo no tenía personalidad jurídica porque mi periodo había concluido, pues el periodo del presidente del partido también había concluido y a mí se me negó la oportunidad de poder ampliar el periodo porque estábamos en un proceso electoral federal ya iniciado, Lucía. Entonces, bueno, lo que para él es un derecho, para mí no lo era. Lo que para el secretario de Finanzas fue el respaldo avasallador del partido por indicaciones del presidente. Quienes conocemos el PRI sabemos perfectamente que una secretaría de organización, un comité directivo estatal se mueve por indicaciones. A mí mis líderes estatales me informaron que les indicaron dejarme de contestar el teléfono, dejarme de recibir WhatsApps, no asistir a mis eventos que teníamos ya programados con antelación y fue una violencia institucional la que se desarrolló en mi contra. Y bueno, pues yo digo, un partido político que le ha dado a la causa de las mujeres muchas victorias, me parecía irónico, Lucía, que fuera más importante para ellos salvaguardar a un secretario de Finanzas, que lo digo con mucho respeto, hoy va pues muy bien cuidado en las próximas diputaciones federales. Quiero decirte que mi lucha no fue por una posición política, porque apelaban a que en la negociación por una posición política nueva para mí, yo iba a desistir de esta lucha y yo no estoy en esa posición. Mi posición es simple y sencillamente sentar un precedente legal y político de lo que no se debe de hacer con el recurso de las mujeres. Es una lucha por las mujeres, no nada más de mi partido, y finalmente también es una lucha contra la corrupción. Ese tema me parece nodal, porque tú denuncias dos cosas. Por un lado, violencia política por razones de género, pero el otro tema que es el que acabas de señalar por corrupción. Dentro de un partido político que busca además, hay que decirlo, limpiar su imagen, que este tipo de denuncias internas que se hacen en el partido queden afuera, pues no está hablando de un cambio, de una posición en un partido que se ha caracterizado o que históricamente se le ha señalado como pues un partido corrupto. Entonces, hay justicia partidaria, el consejo político, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién investiga si hay una denuncia de corrupción dentro del partido? Pues básicamente ellos, o sea, en el caso de los estatutos míos era muy sencillo. En los estatutos más bien del partido estaba claro que era el Organismo Nacional de Mujeres Priistas quien ejercía y planificaba este recurso, como te lo comenté al inicio. Pero también en los estatutos del partido se establecen las funciones de la Secretaría de Finanzas respecto a este recurso, solamente la supervisión, Lucía. Y el órgano facultado para revisar estos dos temas es el Consejo Político Nacional. Por eso mi primera intervención al ver que estaban ejerciendo el recurso de manera unilateral en el esquema de moches que ellos me habían planteado a mí y que yo en su momento me negué. Mi lucha era tratar de ver al presidente del partido para decirle, oye, me están proponiendo esto porque hasta por escrito me lo dieron, Lucía, y poderle decir, oye, esto es un riesgo porque tenemos 200 actividades por año presenciales y en línea con universidades de prestigio y esta gente te dice que con 3 cursos en línea van a comprobar un recurso en el último año de tu gestión y en mi último año de gestión yo lo veía muy riesgoso. Debió haber sido el Consejo Político el que en su momento debió haber tomado cartas en el asunto desde la primera vez que lo señalé y ahí pudo haber terminado todo, ¿eh? Eh, pero no quedó así. Y me parece que es importante No. lo que viene caminando, porque no solamente apelas, entiendo, a instancias internas del partido político, como son los cauces que tú señalas, sin embargo, no ocurre, tú haces la denuncia pública, mandas la denuncia por violencia política por razones de género al instituto, que ahorita hablaremos de esto, de esta decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral, y hay otro tema que queda pendiente y que me gustaría poder abordarlo contigo. Uno, si podemos tener copia de ese escrito que te hacen llegar, porque me parece que es importante, como tú sabes, pues hay bastantes señalamientos también de por qué renuncias o por qué no sigues como dirigente del PRI, en algunos casos por las propias mujeres dentro del PRI, pero me parece que este es el sustento que tú tienes de lo que ha ido ocurriendo y que creo que la audiencia, estoy convencida que la audiencia necesita tenerlo también. Y el otro tema tiene que ver con corrupción.
Si bien tú hiciste el señalamiento en el partido, estás hablando de recursos públicos. Estos recursos, todos los recursos que reciben los partidos políticos, pues vienen de los impuestos que las y los ciudadanos pagamos. Y este es un delito que tendría que trascender los marcos del partido. Yo te pregunto, Montserrat, ¿tú harás o ya hiciste la denuncia correspondiente ante las autoridades por corrupción? No, en este momento no la he hecho así. Los señalamientos de los que tú hablas fueron los mismos que empecé a sufrir desde mi primera intervención ante el Consejo Político Nacional. A mí me denostaron, a las mujeres del partido y a mis dirigentes les dijeron que el recurso 2023 no se me había entregado porque yo había hecho mal uso del recurso 2022, 2021 y 2020, lo cual si hubiera sido así hubiéramos tenido una multa por parte del INE, que era lo que yo estaba tratando de evitar que sucediera al notar la diferencia entre 3 años de actividades múltiples presenciales en distintos estados del país y con universidades de prestigio a los 3 cursos en línea del Instituto Patito con un valor de 11 millones de pesos cada uno. Más bien yo te preguntaría a ti, ¿qué curso en línea tiene un valor de 11 millones de pesos? O sea, Bueno, o sea, es totalmente... Es visible, pues, y era lo que a mí me causaba temor, como me causaba temor, Lucía, que al ver que ya lo estaban haciendo, estuvieran utilizando mi firma o alguna cuestión por el estilo y que finalmente la responsable legal de lo mismo hubiera sido yo. y bueno, el Instituto Nacional Electoral supervisa, yo supongo, te pregunto, y regresando del corte me gustaría que me pudieras responder, el Instituto Nacional Electoral recibe la información para supervisar precisamente que se cumpla con lo señalado en materia del 3%. Ya lo decía ella en la intervención pasada, uno de los rubros que el Instituto Nacional Electoral, digamos, impulsó junto con varias mujeres feministas, es que los partidos políticos asumieran su compromiso con el liderazgo de las mujeres y etiquetaran por lo menos el 3% de los recursos comunes para garantizar esta formación política de las mujeres y que pudieran concursar con mejores herramientas dentro de la vida política. En un primer estudio, recuerdo, que hizo el Instituto Nacional Electoral, encontró efectivamente que este 3% se usaba para diversos temas, para comprar cubetas, mandiles, escobas, para las diferentes campañas de los candidatos, pero no para la presencia, para la formación política de las mujeres. Y a partir de esto, efectivamente, como bien señala la diputada Arcos, bueno, se fueron generando, construyendo lineamientos para supervisar que este recurso no se destinara a otras situaciones, sino que fuera aprovechado por las propias militantes mujeres de los partidos políticos. Hay que decir, y eso me parece importante, que todos los partidos políticos están obligados a etiquetar ese 3% dependiendo del monto que cada uno reciba, pues es el monto que tendrá el 3%, pero el porcentaje es el mismo. Digamos que de esto hemos estado hablando y cómo en su momento la dirigencia del PRI le pide a Montserrat, que es lo que ha venido señalando, pues que desvíe la mitad de ese presupuesto para otros fines del partido. La negativa de la diputada, pues lo que genera es una persecución. Hoy, pues ya no entiendo, tú me explicarás, Montserrat, la denuncia que tú presentas ante el Instituto Nacional Electoral sobre violencia política por razones de género, no se queda en el INE, que te preguntaría, ¿es esta institución quien tiene que investigar? Sino que la regresa, decías, al propio partido. ¿Bajo qué indicaciones? ¿Qué es lo que ocurrió ahí en el instituto? Sí, era un tema de agotar la instancia en el partido y nosotros lo que respondemos en el siguiente ejercicio legal, que es una impugnación, es en relación a que lo hicimos ante justicia partidaria y la manera en la que justicia partidaria resuelve, Lucía, además es diciendo que me habían notificado ya en las oficinas del partido, cuando debo de decirlo también, el 19 de diciembre que yo me enteré por redes sociales que habían electo ilegalmente una dirigente a convocatoria de la Secretaría de Organización en una asamblea del Consejo Político Nacional del OMPRI, cosa que tocaba a la presidenta convocar. Ese mismo día irrumpen en las oficinas de nosotros
personal del Comité Ejecutivo Nacional rompen las cerraduras, Lucía, entran algunos con rostro cubierto con una capucha de una sudadera y a partir de ahí es que yo solicito una entrega-recepción de manera legal. ¿Qué es esto? Dime que ya no soy formalmente para yo poderte entregar y a quién le voy a entregar, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que nosotros vemos que la postura del partido era quitarme la personería jurídica para que justicia partidaria pudiera decir, pues no tenemos nada que resolverte porque tú ya no eres la presidenta. No sé si me explico. Y esa es la respuesta que el partido da. Y luego dicen que me notifican este tipo de cosas. Ahí mismo, pues obviamente nosotros ya no podemos ni entrar. Te lo digo así como es. Si te comento que entraron, que forzaron las cerraduras, yo todavía tuve con mucha prudencia y humildad presentarme el día 8 de enero que regresaban de labores del periodo vacacional porque la destitución se hizo un día antes del inicio del periodo vacacional. Entonces, cuando yo regreso con mis colaboradores, pues obviamente ya sabíamos que no había, la cerradura no era la misma, quién sabe qué cosas sacaron, quién sabe qué cosas hicieron, y yo pido muy respetuosamente a la persona que ahora se atribuye el cargo de la dirigencia que por favor me permita tomar mis cosas personales y que las demás pues yo voy a mandar por ellas, otras las obsequiaban para la oficina, pero que nos permitieran hacer una entrega-recepción como debe de ser. Entonces, legalmente, ¿qué es lo que pasa? Justicia partidaria responde que yo ya no tengo ningún tipo de reclamo porque no tengo la personalidad de la presidencia del organismo de mujeres priistas. O sea, no soy violentada porque ya no existes. Entonces, si lo ven desde esta perspectiva, eso también se enmarca dentro del tema de violencia. El hecho de que a mí me convocaran como dirigente de las mujeres a todas las reuniones de Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Permanente, que son los órganos máximos del PRI, de los cuales yo formaba parte de la mesa directiva en Zoom, Lucía, para que yo no estuviera ahí presencialmente, era porque pues el temor que tenían de que yo volviera a pedir la palabra y los exhibiera o hiciera algún comentario en relación a lo que no me habían resuelto que yo había solicitado en la sesión de Consejo Político de octubre. Hay Ay, muchas opiniones al respecto. Yo te diría simple y sencillamente, si yo hubiera querido actuar de una forma negligente o dañar al partido, o como dicen que yo ya tenía miras hacia otro lado, pues simple y sencillamente yo hubiera ido hacia ese otro lado y hubiera hecho un escándalo y hubiera presentado toda la información que ellos saben que tengo y otra que no saben que tengo, que acredita mi dicho y lo que yo he venido reiterando ante las instituciones legales y electorales que tienen que revisar este tipo de casos. Sé perfectamente bien que la lucha que estoy emprendiendo no es una lucha sencilla y te lo digo, Lucía, a las mujeres que solidariamente, aún con temor, se reportaron, me externaron su apoyo, pero bueno, también me pedían la discreción en función de que estaban por repartir candidaturas. Yo les dije claramente, lo que les pidan, háganlo. Yo no estoy por una candidatura. A mí me parece que este es un tema que no podemos seguir permitiendo. Cuando un dirigente nacional se dice perseguido por el gobierno, pues no debería de actuar de la forma en la que a mí se me solicitó actuar. eh, Y más allá de eso, yo en su momento lo externé, Lucía, yo creo que es muy riesgoso, compromete mi integridad y finalmente lo que estoy viviendo lo estoy viviendo por no haber querido ceder a una pretensión del tipo de la que ellos están acostumbrados a conseguir de la forma en la que sea. Montserrat, y volvemos a los temas, es decir, para que no nos vayamos perdiendo un poco en toda la cantidad de información de este proceso. Tú vas a impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral para que sea esta institución la que investigue precisamente la violencia política por razones de género y ahí seguirá su curso y tendrás esa parte. Lo otro tiene que ver con corrupción, que me parece que es muy importante pues la denuncia. Y yo te preguntaría, Montserrat, ¿por qué hasta ahora, si tienes la información, si tienes los datos en la mano, por qué no presentar esta denuncia ante las autoridades pertinentes? Mi lucha como dirigente de las mujeres fue siempre el empoderamiento político de las mismas, Lucía. Y si tú revisas mis redes sociales o las redes del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, esta causa es una causa que en este tiempo para mí es más importante que cualquier otra. Entiendo la parte de la corrupción, entiendo perfecta y claramente hacia dónde va tu pregunta. Quiero que comprendas que incluso por temas de mi propia seguridad, yo primero presenté la denuncia y después la hice pública. O sea, no es una cuestión en donde no estamos hablando de cualquier cosa ni estamos hablando de cualquier personaje. Has escuchado cientos de audios que le han sacado al presidente del partido.
ahí está, Tú ahí sigue, tiene secuestrado al partido. Yo tengo tienes muchas miedo, formas de Montserrat. demostrar. Yo te A pregunto, ver, ¿tienes miedo de tu seguridad? francamente sí, claro que sí, por supuesto que sí, desde el día uno. O sea, desde el día uno, porque la manera en la que te intimidan y la manera en la que te meten temor, incluso psicológico, la forma en la que a mí me han amedrentado, yo te puedo decir con claridad, por supuesto que he tenido miedo, he llorado más que nunca en toda mi vida, me parece algo demasiado injusto porque era tan sencillo como decir, a ver, no estás de acuerdo, no pasa nada, mira, mijita, vámonos, bye. Pero no quererme forzar a participar de algo, no quererme responsabilizar, ¿eh? Esa es la parte que a mí más me causó en su momento, pues, indignación. O sea, ¿por qué responsabilizarme de algo? Pues si quieren hacer algo, háganlo con el resto de lo que tienen que hacer, o yo simplemente dejo el espacio porque no estoy dispuesta a participar de esto, pero no hacer todo lo que han hecho conmigo. Por supuesto que temo por mi integridad y la de mis colaboradores, porque los he visto actuar de muchas maneras, Lucía. Eh, y al respecto, ¿qué vas a hacer, mi querida Montserrat? Porque, digo, no es cualquier cosa entonces el tener temor a tu integridad, entiendo, a tu integridad, a tu vida y a tu integridad y la de tus colaboradoras. Mira, yo creo una cosa que para mí en este tiempo el país está harto de la corrupción y la forma en la que yo he venido manejando las cosas es creyendo que puedo llevar a cabo actos con prudencia. He pensado y he analizado cada una de las cosas que hago, cada una de las entrevistas que digo, cada una de las acciones que he presentado y creo y estoy convencida que en este tiempo es difícil creer que puede existir gente dentro de la política que no está dispuesta a participar de estos temas y es todavía más difícil creer que ese tipo de personajes tengamos que vivir lo que yo he estado viviendo, pero estoy convencida que la lucha vale la pena. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy tratando de ser prudente, de alguna forma o de otra sé perfectamente cuáles son los lugares en donde yo puedo o no puedo estar o no debería de estar, pero como diputada federal, creo que la condición que yo tengo en este momento, en cierto modo, me da una posibilidad que no tienen otras mujeres. Imagínate, yo como diputada federal, con los alcances que tengo, con los amigos que puedo tener abogados, soy abogada y estoy viviendo esto, pues Pe- una mujer más abajo, lo imagínate. entiendo, Montserrat, entiendo perfectamente esto que tú estás señalando, pero la diputación se acaba. Exactamente. Y Y yo lo entonces, tengo ¿qué va claro, a pasar yo tengo que contigo? seguir. Pues solo Dios sabrá lo que va a pasar conmigo en ese sentido. Yo te quisiera decir, mañana me despierto, pero qué tal que no me hace nada y no me despierto porque no me toca despertar. O sea, esa es una cuestión que no tiene que ver conmigo. Yo hago la parte que me toca, la otra parte tengo claridad y certeza de que lo que estoy haciendo es lo correcto, de que habrá quienes estén en disposición de ayudarme, de solidarizarse, habrá quienes no le tengan temor a Alejandro Moreno, habrá quienes no estén coludidos con Alejandro Moreno y buscarán en un momento dado sacar a la luz no solamente lo que me ha pasado a mí, ¿eh? O sea, yo te lo puedo decir, lo que me intentaron hacer a mí es algo que pasaba en los estados, ya sucedía en los estados, sucedía con mis dirigentes y el recurso de las mujeres lo utilizaban simulando utilizarlo para ellas. Había quienes eran valientes y Y sacaban otros, adelante y y bueno, otras que pues las simplemente no se condiciones, podía. estas son las condiciones en las que ejercen política las mujeres dentro de los partidos políticos y aquí lo hemos hablado. Nada más, Sí. antes de que se nos acabe el tiempo, mi estimada, tú señalas un curso en línea de 11 millones por un instituto patito. ¿Quién dio estos cursos por 11 millones? ¿Cómo se llama este instituto? Desconozco finalmente quién fue el instituto, ¿eh? O sea, a mí ya me relegaron completamente del procedimiento, pero el INE lo sabe, al INE le facturaron, bueno, más bien, al INE le presentaron las comprobaciones fiscales, conozco las personas con las que a mí me dieron la explicación, pero finalmente no sé quiénes son legalmente. A ver, tú le entiendes a esto, son muchas empresas, ¿no? O hacen varias empresas. Creo que incluso este personaje salió ya en una investigación de otro ¿Cómo se medio llama este personaje? que se llama Sin embargo, y ahí viene el nombre de las empresas que manejan ellos en otras áreas del partido. Yo no sé cuál fue la empresa que finalmente Son involucraron, empresas dentro, o sea, son empresas, porque el medio, sin que ya embargo, trabajaban para el partido. y una de ellas Exactamente. dio este curso por Una de 11 ellas, millones de pesos. 3 cursos, cada uno con un valor de 11 millones de pesos. ¿Sí? En Entonces, línea. ahí en línea, o sea, todavía, ¿sabes? O sea, más bárbaro. En línea y Mo- esto lo iniciaron en octubre. Imagínate, estás hablando de un curso de un mes,
un curso de otro mes y otro curso de otro mes con un valor de 11 millones de pesos. Por Que favor, o tendrá sea, que supervisar el Instituto Nacional Electoral y tendrá que decir si eso es viable, si cursos en línea valen 11 millones de pesos para poder justificar. Montserrat, has señalado que tienes información, ¿qué pasos siguen contigo? Es decir, ya has señalado que vas a impugnar la resolución del Instituto Nacional Electoral. Han tenido señalamientos los reportes que tú entregaste al Instituto Nacional Electoral por el uso del 3% que te tocó ejercer a ti, fueron fiscalizados y fueron aceptados como bien, como legales, como lo que debería si de no haber fuera así, ocurrido. nos hubieran multado, Lucía. O sea, y ese era el riesgo que yo no quería vivir. Yo se lo mencioné al presidente del partido, oye, hace muchos años que a ninguna dirigente del organismo de mujeres se le multa por una situación, no quiero Y, ser la primera. y el otro tema, ¿has intentado hablar con la candidata de la coalición, con Xóchitl Gálvez, para hablar de este tema? ¿Hay alguna por ahí? Bueno, te voy a decir qué pasó. Alguna de las cosas que viví también fue el hackeo de mi teléfono, mis cuentas, mi WhatsApp, todo, y lo acabo de recuperar. Entonces, todo esto sucedió en un tiempo de estar completamente incomunicada. Realmente creo que lo que se está viviendo en los partidos políticos que forman la alianza, pues en un momento dado lo hemos visto incluso con las candidaturas, la posición de ella. Y yo estoy tratando de dar una lucha en la que las mujeres que tengan el interés de defender nuestros derechos se sumen y como te lo dije desde el inicio, también entiendo la posición de otras, ¿verdad? O sea, entiendo de mis compañeras que están esperando una posición política y por eso manifesté que lo que les pidieran hacer lo hicieran, aun si eso incluía la destitución de tu servidora, que en su momento llegó el día 19 de diciembre. Yo qué te puedo decir, mi tema ya es público. Ahora hay muchas formas en las que se me puede localizar, incluso por redes sociales. Quienes han querido y se han acercado conmigo, pues yo he estado Pero la abierta candidata no y se ha acercado. Digo, porque además yo no he, ten- ayer tuvo una yo no reunión he con tenido, él, con el dirigente priista, y dijo que es de los buenos, que los malos del PRI ya se salieron y que quedaron los buenos. Entonces, me parece que también ahí hay una posición que está tomando la candidata. no sé si está tomando una posición respecto a mi tema. En Creo que está general. tomando una posición política, exactamente, en general, en función de la dirigencia de uno de los partidos que abanderan su alianza. Y lo entiendo, y también entiendo la posición de ella. Y tú te dedicas a esto, Lucía, y sabes perfectamente bien que a las mujeres nos cuesta más hacer política en un país y en un sistema completamente machista, en donde nos hemos estado abriendo brecha a base de sentencias, a base de ¿Te litigios quedas y en a el base PRI de que aún con todo, Montserrat? yo estoy aquí en el partido, mi intención no es retirarme del partido, me queda claro que me van a cerrar y me han cerrado todas las puertas habidas y por haber, pero finalmente yo habré de tomar posición también respecto a mi carrera, porque imagínate que un partido decline por una secretaría de finanzas, un secretario de finanzas con la carrera que tiene quien hoy sustenta esa secretaría. Yo tengo una carrera de 20 años, Lucía, una carrera que nunca he tenido un tema de señalamientos por cuestiones de dinero y no quería tenerlo y por eso me metí en este problema. Y finalmente creo que mi carrera va más allá de la posición o la postura que pueda tener un dirigente del partido respecto a lo que vale o no vale. Yo valgo por lo que he hecho, por el trabajo que he venido realizando y por lo que, primero Dios, voy a poder hacer por las personas al futuro también. Pues seguiremos seguramente con este tema, Montserrat, porque como vemos no concluye aquí, estaremos No. acompañando y bueno, pues te pediríamos que nos pudieras acercar la información porque creo que esto es muy importante que lo conozca la audiencia y que respalda pues tu dicho. Muchísimas gracias, Montserrat, por estar esta mañana aquí con nosotras y como te decía, seguiremos dando pues la información de lo que esto vaya ocurriendo. Gracias a Estación Violeta y gracias a ti, Lucia, por el espacio. Eres de las conductoras valientes y sororas que no solamente en las palabras, sino en los hechos demuestran que la lucha de nosotras es una lucha que tenemos que dar unidas. Gracias. Vamos a dar un giro a la conversación que habíamos tenido. Vamos a situarnos acá en el territorio mexicano también
para hablar precisamente de la situación que enfrentan las mujeres afromexicanas en nuestro país, porque déjeme contarles, la semana pasada, el 24 de enero, se conmemoró el Día Mundial de la Cultura Africana y de las y los afrodescendientes, así que es un tema de los que poco se habla, pero que me parece que es muy trascendente que lo recuperemos en estos espacios, así que le doy la más cordial bienvenida a Ana Guadalupe García González, quien es integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Afrodescendientes y que vive en Morelos, y Mijane Jiménez Salinas, quien es afromexicana y defensora de los derechos humanos, cuijleña, presidenta de Mano Amiga de la Costa Chica. Empezaremos contigo, Mijane. ¿Cuál dirías que es el panorama que enfrentan las mujeres afromexicanas en este país? Bueno, uno de los panoramas principales, como puedes darte cuenta, son las telecomunicaciones. Yo radico en Coajinicuila, Guerrero, y a partir de Otis no hemos recibido atención oportuna de nuestras telecomunicaciones. Entonces, es obstaculizado estos espacios, gestionarnos, también que podamos estar más bien al contacto con otras compañeras, ¿no? Desde el centro. Y pienso que también las últimas agendas que se han consolidado desde diferentes espacios no han sido como muy enfocados en la ruralidad. Más bien estamos hablando de racismo de manera general y no abordamos la ruralidad como parte de el racismo estructural que atravesamos las mujeres afromexicanas en los territorios. ¿Cómo se traduce? Bueno, ya lo señalabas, desde Otis no han tenido pues digamos, una atención de pues de las necesidades en general, pero en términos, digamos, a nivel país, ¿qué radiografía, si es que tienes tú, de los retos que enfrentan las mujeres afromexicanas? Yo creo que uno de los retos importantes sigue siendo la participación política en pleno 2024. Hay que resaltar que las acciones afirmativas alcanzadas en el proceso pasado de 2021 fueron para los compañeros varones, pues solo una, y la segunda, las otras, el resto de acciones afirmativas fueron para usurpaciones de identidad afromexicana. Entonces, yo creo que desde ahí radica la falta de acceso a la participación política efectiva de las mujeres afromexicanas. Hablas de usurpaciones, ¿por parte de quiénes y en qué casos concretos, mi querida Mijane? Un caso concreto fue la circunscripción, creo que era 3, de aquí de Guerrero, en donde una compañera acreditó ante el INE una documental con una autoridad comunitaria de la zona norte, que se llama Ixcateopan, en donde nosotras pues sabemos que no hay población afromexicana y que sin embargo el INE dejó pasar esa constancia de autoascripción para determinar que esa diputación era para una persona afromexicana. Entonces solamente fue una autoascripción simple, yo así la nombro, porque solo revisaron documentos y no revisaron una trayectoria pues con vínculo comunitario como lo estamos planteando en Guerrero. Y también decir que otro de los retos importantes que tenemos como mujeres afromexicanas es la sostenibilidad de nuestros procesos, ¿no? Tanto económica así como también de cuidados, porque se habla mucho de la materia de cuidados y de planes nacionales de cuidados, pero acá, al menos en la Costa Chica, nosotras no tenemos pues ninguna acción afirmativa en materia de cuidados, ni siquiera reconocemos cuáles son esos cuidados. No están incluidas en estas discusiones nacionales y eso me parece un tema nodal porque difícilmente se pueden construir políticas sin la presencia de quienes están enfrentando estos retos, es decir, sin la presencia de las mujeres afromexicanas para que este sistema nacional de cuidados, digamos, recupere los distintos retos que están enfrentando en este caso las mujeres afromexicanas, para poder garantizar efectivamente un desarrollo. Ana. Agradecerte la oportunidad, porque siempre para nosotras las mujeres negras es importante tener estos espacios públicos donde podamos hablar de las problemáticas que atravesamos. Señalaba Mijane, por ejemplo, se habla de la política de cuidados, pero ustedes no están sentadas en la mesa para colocar las condiciones o retos que necesitarían que esa política de cuidados pues respondiera ante su realidad.
Sí, totalmente. El panorama que plantea Mijane es una realidad en todos los estados de la República que tienen población afrodescendiente. Ella conoce perfecto el caso del estado de Guerrero. Yo en este momento me encuentro radicando en el estado de Morelos, pero es una situación muy similar. Mijane hablaba, por ejemplo, en la representación en la esfera pública, las mujeres afrodescendientes, a pesar de que se dan las acciones afirmativas que se tienen a través de estos juicios para que las personas que nos encontramos mal llamadamente en situaciones de vulnerabilidad seamos representadas, pues caemos en esta situación de usurpación. Quiero comentar aquí un dato de el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, donde la población en general no admite que las personas negras, afrodescendientes, afromexicanas, podamos estar en esos espacios públicos. Entonces, vivimos en un país racista, clasista, misógino, con pensamientos y visiones eurocentradas, donde más oscuro es el tono de piel, menos oportunidades tienes, y en la vida política totalmente es real el asunto. No tenemos esa representación en esos lugares de toma de decisiones donde se hacen, donde se crean las políticas públicas, en el caso de nosotras las mujeres negras, donde realmente estos problemas que nos atraviesan, estas situaciones sociales, económicas, de educación, se vean reflejadas por la falta de la participación de nosotras las mujeres negras, afromexicanas y afrodescendientes en estos espacios. Como repito, están las acciones afirmativas, los institutos políticos no tienen esa apertura para que dentro de sus filas o dentro de su planilla haya una verdadera representación de las mujeres para la toma de las decisiones. Estamos en un momento político, ya que las dos mencionan el tema, estamos en un proceso electoral, en una coyuntura histórica en el país donde probablemente tendremos la primera mujer que esté al frente de la presidencia de la República, del Ejecutivo Federal. ¿Cómo lo leen las mujeres afromexicanas? En esta coyuntura, ¿qué es lo que ustedes están mirando y qué falta? ¿Quién quiere empezar? Si quieres, Ana, y luego seguimos con Mijane. ¿Les parece? Claro, bueno, creo que es un avance, es importante el que como mujeres desde la interseccionalidad o de la categoría de género mujer, sean las mujeres las que ocupen estos espacios. Yo me pregunto particularmente el hecho de que una mujer esté en este espacio de esta toma de decisión que atiende a las necesidades del país, efectivamente representa todas las interseccionalidades de nosotras las mujeres. Hablo del caso de las mujeres negras, porque no es lo mismo las problemáticas de las mujeres indígenas a las mujeres afrodescendientes. Hace falta investigación al respecto, hacen falta estudios antropológicos que reflejen la realidad para poder prevenir y resolver estas situaciones que vivimos las mujeres. Yo tengo fe en que alguna de las mujeres que llegue al poder efectivamente pueda ayudar a menoscabar las situaciones tan paupérrimas en las que vivimos las mujeres negras, porque tengo que decirlo, soy una mujer negra privilegiada que pudo ir a la universidad, la primera en mi linaje familiar, pero hay otras que se han quedado en la comunidad, en el territorio, que están viviendo diversos tipos de violencia, y a esto le aunamos la interseccionalidad que nos atraviesa como personas afrodescendientes, negras, afromexicanas, la discriminación, la violencia, pero tengo fe que nos puedan escuchar, que puedan escuchar las hoy candidatas, las agendas de nosotras, las mujeres negras, para que cambie la realidad desde estas políticas públicas y tengamos ese verdadero reconocimiento del que habla el artículo 2 constitucional de la reforma de 2019, que es hasta cuando existimos ya en una legislación mexicana. Las Son personas reconocidas. negras somos Mijane, reconocidas. ¿tú cómo miras este proceso? ¿Tú también tienes fe? Yo no tengo fe, yo tengo realidades, ¿no? Realidades en el territorio, y justamente no se trata de fe para mí, ¿no? Yo respeto mucho lo que dice Ana, porque como dices, contexto. Sin embargo, la paridad interseccional, intercultural no ha llegado hacia nosotras. Yo lo he dicho en diferentes años, no solo en este año electoral. He dicho que la paridad llegó, pero no a representar a los grupos históricamente marginados, a las mujeres trans, a las mujeres indígenas, a las mujeres negras, afromexicanas o afrodescendientes. Entonces, el que
el sistema ahora esté proyectando a 2 mujeres, 3, 4, 5, no significa que tengan una agenda antirracista o que recuerden que existimos las mujeres afromexicanas. Entonces, yo creo que desde el sistema de partidos políticos hemos tratado de buscar cómo lograr alcanzar una paridad intercultural o interseccional, y entonces esto ha sido a golpe de sentencias y es necesario nombrarlo, ¿no? Hemos estado promoviendo acciones afirmativas. Su servidora desde 2021, 2018 está buscando desde una observación electoral cómo las candidaturas presidenciales de verdad abordan y evitan este tema de hacer encuentros culturales y decir, la danza de los diablos. No, nosotros queremos agenda, queremos cambios territoriales, porque como lo nombré en un principio, aquí no sabemos temas de cuidados, no sabemos temas, incluso en las comunidades no saben qué es el racismo. Entonces, hay mucho por hacer, hay más que solo dar becas, que solo dar dinero y que solo estar otorgando a las madres solteras migajas. No, queremos programas específicos con un enfoque antirracista para las mujeres negras, y yo creo que el movimiento afromexicano debe dar el salto más allá de celebrar la cultura que tenemos, porque la teníamos, la tenemos y la tendremos, sino pasar a dar el salto de politizar nuestras demandas, porque ya nos dimos cuenta que folclorizando no logramos mucho, solo reunirnos nomás. Y bueno, creo que ahí está el reto, Ana, cómo logran efectivamente que las voces, las demandas, las claridades, incluso las propuestas que ustedes puedan tener para el desarrollo de las mujeres afro y en general de las comunidades, llegue a donde se toman las decisiones, Ana. Bueno, voy a hablar del caso específico que hoy me atraviesa, que es la realidad que vivimos las mujeres negras afromorelenses, que habitamos este territorio. Como ya lo dijo Mijane, es a golpe de sentencia, ¿no? Tenemos que impugnar lineamientos de los soples, los lineamientos del INE para garantizar primero la representación en estos espacios públicos, ¿no? Que a las mujeres negras se nos tome en cuenta, pero también un trabajo muy importante en comunidad. No lo quiero llamar empoderamiento porque no comulgo mucho con la palabra, sino de un apoderamiento de estos liderazgos de mujeres negras en territorio para poder dotarlas o que tengan las herramientas para que cuando lleguen a estos espacios de representación pública puedan alcanzar esos desafíos que se están plasmando en las agendas. Sin lugar a dudas necesitan estar sentadas en la mesa donde se toman las decisiones para que se puedan escuchar. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias a ambas. Pues están abiertos los micrófonos para que sigamos abordando este y otros temas con ustedes, así que bienvenidas en otra ocasión. Gracias a ambas por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Gracias, Lucía. Y bueno, gracias a ustedes, un saludo a todas y a todos. Un saludo de regreso. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.